Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo. Mi nombre es Armida Parada. Había hecho un video anterior acerca de una descripción de quién soy, ¿verdad? Y pues continuando con este canal, siempre es con el fin de seguir hablando acerca de salud mental y sobre todo pues de esta parte que me apasiona, que es el running. El día de hoy les traigo un tema muy importante o a lo mejor también que he visto últimamente en la terapia. El cerrar ciclos y el dolor de soltar y liberarnos, ¿no? Y empezar algo nuevo. A veces nos cuesta trabajo el dejar algo, ¿no? Ya sea pues en relación en relaciones, en trabajos, en etapas personales en mi vida, en procesos internos. Es decir, cerrar ciclos en cualquier área. De eso voy a hablar el día de hoy. Pues desde una perspectiva emocional y psicológica, hay que darnos cuenta que al cerrar ciclos, también puede destaparse o empezar a surgir muchas situaciones, ya sea de pensamiento, de emoción o de conducta. Por eso, en este momento, en este video, quiero hablarles sobre puntos claves, ¿no? De lo que pasa cuando nosotros queremos cerrar ciclos. El número uno es qué significa primero cerrar un ciclo. No siempre hay que darnos cuenta que no siempre es olvidar, sino resignificar, el darnos cuenta por qué queremos cerrar ese ciclo, ¿no? No implica borrar lo que ya vivimos, lo que pasó, sino lo que pretendemos es darnos cuenta, ver qué pudimos aprender de esta situación o qué experiencia me llevo, ¿no? Por ejemplo, recordar en una relación que solo no fue dolor eso que nos dejó. Podemos resignificar esta etapa en mostrarnos que nos merecemos a lo mejor algo bueno, algo diferente, empezar a trabajar en nosotros mismos o incluso también nuevas oportunidades, ¿no? No se trata solo de dejar atrás, sino de más que nada de darle un cierre con conciencia. ¿Por qué lo estoy haciendo? A lo mejor también te has dado cuenta que esa situación o eso que tú estás viviendo es importante soltar porque no vienen oportunidades nuevas. Darnos cuenta que van a aparecer emociones ante este cierre y también tenemos que validarlas y aprender a soltar, incluso sin negar que hay un impacto que estoy viviendo, ¿no? Un cierre consciente, hablo más que nada en darnos cuenta que pasó esa situación, la vivimos, experimentamos cosas, me dolió, ¿qué aprendí de ello? Y ahora, ¿qué decido seguir haciendo, ¿no? ¿Qué voy a lo mejor siempre yo les comento a mis pacientes, a ver, ¿qué quiero ahora, ¿no? ¿Qué quiero en esta situación? Porque me doy cuenta que a lo mejor esto que yo estoy viviendo ya es momento, ¿no? Porque ya veo que ya no me aporta nada, es más lo que me llevo triste, es más lo que yo me llevo cuestionándome si yo quiero estar aquí. Entonces ahí son los momentos importantes en darnos cuenta que es momento de cerrar. También reconocer que no todos los ciclos tienen un cierre perfecto. A veces pensamos y creemos que tenemos que tener una conversación, ¿no? Con esa persona, si estamos hablando de una relación, a veces en un trabajo, a veces con la familia o incluso este cierre interno, ¿no? Que les habla ahorita. A veces no tiene que ir a, mira, discúlpame, o a esto que sucedió, o esto ya debería de terminar. ¿Por qué? Porque a veces también el ir a revivir o ir a hacer esa parte de cierre con esta situación no, nos hace dudar de lo que estamos haciendo. Entonces es importante darnos cuenta que cerrar un ciclo no siempre depende de la otra persona. Es decir, yo elijo soltar porque esto ya no me aporta, esto que ya en esta situación ya no me llevan a nada bueno, pues, o a algo que me esté haciendo significativo en mi vida. Entonces, a veces también los cierres son internos, es decir, ¿sabes qué? Gracias por todo, gracias por lo que aprendí, gracias por lo que viví, pero es momento de irme o de pegar esta retirada, ¿no? También darte cuenta que va aquí a involucrarse un duelo, pero también ese duelo te va a llevar al crecimiento. Cerrar nuestros ciclos es similar a un duelo, es decir,
hay una pérdida, porque esa situación, esa persona, eso que estoy viendo ya no va a estar conmigo, ¿no? Va a haber un dolor, obviamente, y eventualmente, o sea, va a venir esta aceptación, va a haber en esos procesos a lo mejor tristeza, va a haber enojos, va a haber culpas, pero también hay que tomarnos ese espacio para reconstruir lo que aprendí de esta situación. ¿Y por qué es tan difícil a veces cerrar estos círculos, ¿no? Estos ciclos de vida? Hay muchas cosas involucradas. Hay cuatro. Dentro de ellas es este apego emocional. Es decir, darme cuenta que nos apegamos a esa situación, a esa persona, a esas rutinas. E incluso, por ejemplo, a veces creemos que esa versión que estaba pasando ahí éramos nosotros, pues era nuestra personalidad, era lo que nosotros, no sé, éramos más románticos, éramos más aceptados, más felices, y empezamos a crear que si yo me voy de ese lugar, ya no voy a ser yo, pues, ¿no? Y el apego, obviamente, crea una ilusión de seguridad. Y dejar ir a esa situación o a esa persona es perder una parte de ti. Aunque a veces eso nos haga daño, al menos es lo que esperamos. Pues dicen, no, es que esto es lo conocido para mí, esto es lo que siempre he vivido, es lo que he disfrutado, es como yo me siento feliz, ¿no? A veces escucho eso, que dicen, no, es que allí soy bien feliz, porque mira, y empezamos a justificar situaciones o acciones, ¿no? Entonces el apego a veces causa como una trampa, es decir, me vuelvo a involucrar y digo, no, es que mira, aquí me siento bien, mira, esta persona ya se va a portar bien, o yo ya me voy a portar bien, o yo voy a hacer ciertas situaciones para que esto siga surgiendo, ¿no? Incluso también la parte difícil de cerrar ciclos es el miedo a lo desconocido. Es decir, cerrar un ciclo nos lanza a un nuevo comienzo. O sea, ¿qué viene nuevo? O sea, ¿a qué me voy a enfrentar, no? Y obviamente ese miedo a veces me frena, me paraliza y dice, no, pues mira, es que esto ya lo conozco, esto ya sé cómo es y ya sé cómo se enoja, cómo está triste, qué tengo que hacer y ya se va a mantener callado. Pues entonces lo que hacemos nos quedamos en ese lugar. Entonces, por eso es tan difícil a veces cerrar estos ciclos, ¿no? Y si no encuentro, también nos preguntamos, si no encuentro algo mejor, ¿y qué tal si esto era lo más padre que pude haber conocido? Entonces, ese futuro que obviamente no nos da una certeza de que vienen cosas buenas, pues. Entonces esto nos obliga a idealizar que esto que tuvimos o lo que tenemos hasta ahora es solo lo bueno, pues, ¿no? Y olvidamos por qué decidimos cerrar, porque nos empezamos a cuestionar cuando queremos cerrar un ciclo, terminar una pareja, terminar una situación, terminar así internamente, sabes que ya a lo mejor quiero parar de sufrir o parar de estar en esta situación. Ahí dices tú, no, pues es que qué miedo, y esto es lo que conozco, es mi zona de confort, y si doy ese paso, ¿qué va a haber allá, no? Entonces, obviamente, por algo también nos empezamos a cuestionar, el decir, ya quiero cerrar esto que estoy viviendo, ¿no? Y obviamente viene un sentimiento de culpa, de nostalgia o incluso de idealizar este pasado. A veces pensamos que si soltamos algo, esta situación, esta persona, estamos siendo desleales, ¿no? O egoístas por esa idealización que tuvimos sobre cómo nos recordamos en tiempos buenos, pues, y olvidamos a veces el cómo cerrar. Es decir, empiezo a culpabilizarme porque luego digo, ay, ¿qué tal si esta relación, por ejemplo, que yo ya tenía planes con esta persona, ya había dicho que íbamos a ir de viaje en diciembre, ya habíamos dicho que íbamos a casarnos, que íbamos a tener hijos, que íbamos a poner un negocio, entonces dices, y a lo mejor por mi culpa, esto ya no va a ser, pues, esto ya no va a concluirse porque yo estoy cerrando, pues, entonces esta culpa, esta nostalgia o idealizar lo que ya lo habíamos vivido, dices tú, no, o sea, mejor me retrocedo, ¿no? Y también una parte súper importante que se aprende en las terapias es la falta de herramientas emocionales. Es que muchas veces muchos no aprendimos, ¿no? Cómo cerrar estos ciclos de una manera saludable. Es decir, pues a lo mejor veíamos en nuestros familiares, padres, incluso hasta mi sociedad me dice, ¿no? Nadie nos enseñó a decir cómo hacerlo, o sea, reprimir
esas emociones, el no saber cómo decir que no, la palabra tan cortita, 2 letras, pero a veces cuesta trabajo, el tomar distancia sin sentirnos culpables o malos o fríos, o sea, darnos cuenta que esto es un proceso, pues que puede llevarnos a lo mejor, no sé, una semana, 15 días, un mes, un año a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen todas estas etapas que te comenté anteriormente, ¿no? La siguiente también importante es el impacto, ¿no?, que causa en nosotros la parte de la salud mental. Es decir, el cerrar ciclos van a aparecer pues emociones como ansiedades, como incluso el insomnio, la tristeza constante, bloqueos emocionales y dificultad para avanzar en situaciones. Es decir, cuando yo quiero cerrar un ciclo, empiezo a dudar, pues, y empieza mi ansiedad. Y es que sí, ¿no? Y es que si lo otro. Empezó así como que, ay, a la torre, es que si hubiera hecho esto. Y literal me voy y me acuesto y no puedo dormir, estoy dando vueltas en mi cama. Entonces me cuesta trabajo y obviamente esto va a impactar mi salud mental porque va a impactar otras áreas de mi vida que obviamente a lo mejor yo ya las tenía así como tranquilas, pero al querer tomar decisiones como estas me va a mover, pues entonces va a venir esta ansiedad, incluso esta depresión de decir, yo creo que no estoy tomando una decisión adecuada y necesito, yo creo que replanteármelo y no es cierto lo que estoy viviendo, ¿no? También aparecen los mitos sobre el cerrar ciclos, ¿no? No sé cuántas veces a lo mejor tú has querido cerrar algo en tu vida y dices tú, oye, pero si cierro esto, ¿qué tal si al cerrar este ciclo es ser fuerte y nunca mirar atrás? O sea, ya no voy a darme cuenta qué me pasó, qué sucedió. O sea, empiezan a esas dudas, ¿no? Y dices, ¿y si duele? Es porque no debería dejarlo ir. A veces esos dolores, como lo comentaba anteriormente, pensamos que cuando cerramos un ciclo va a ser bien fácil, pues ya, dale vuelta a la hoja y lo que sigue, pues, ¿no? No, va a haber esas dudas, pues, esas dudas que te comentaba ahorita, el decir, a ver, ¿y qué tal si le echo ganas? ¿Y qué tal si esto es lo que viene? Ya a lo mejor ya vamos a poder estar bien juntos o ya en el trabajo ya me va a ir bien. Entonces empiezo a dudar y obviamente estos mitos sobre cómo tengo que cerrar, pues, que tiene que ser perfecto, la persona va a venir, yo le voy a pedir perdón, sale pues, te perdono, gracias por todo lo que vivimos y nos vemos al rato, chao, y ya, pues se te olvida, se te borra el tape. No, pues, o sea, el darnos cuenta que también el cierre de ciclos va a ser un proceso. Y dentro de las estrategias que podemos implementar para empezar, para cerrar ciclos, una de ellas es la aceptación emocional del proceso. Es decir, aceptar pues que todas las situaciones de nuestra vida tienen, digamos, un inicio y un fin. Y que obviamente vamos a pasar por un proceso en el cual va a ser doloroso a lo mejor, que va a haber un momento en el que nos negamos, ¿no? La etapa de duelo que decíamos ahorita. La negación, es decir, me niego a que esta situación termine o que esta situación sea como va a cerrar. En una etapa de enojo también, frustración, esta etapa de tristeza profunda, ¿no? Sobre esto que va a terminar, hasta llegar a una etapa de negociación, donde dices, ¿sabes qué? Esto es lo mejor que puede pasar, fue mucho aprendizaje, ya aprendí lo que debía aprender, de la experiencia que me llevo, hasta llegar a una etapa de aceptar, pues de aceptar que las cosas sucedieron como tenían que pasar y terminaron como tenían que pasar, pero obviamente estos procesos, como les comentaba ahorita del duelo, pues tienen una parte de un proceso en el cual va es paso a paso. También podemos implementar rituales a lo mejor simbólicos, ¿no? A veces nuestra mente no diferencia entre la realidad y la ficción. Es decir, para mi mente, si yo simbólicamente escribo una carta, la leo enfrente de una silla y digo, pues aquí está esta persona, o incluso voy a un parque y trozo esa carta, la leo, y para mi mente eso también es cerrar. O sea, como les comentaba ahorita, a veces no tenemos que ir a enfrentar a la persona o enfrentar esa situación como tal, con que mi mente diferencie en que yo empiezo, que ahí va a ser un cierre de esta situación,
para ella está bien, pues, ¿no? Y la más importante, buscar la ayuda profesional. Es decir, un ciclo involucra, pues obviamente, como les comentaba ahorita, un trauma o un duelo en el cual a veces nos cuesta trabajo aceptar que esta situación pues va a llegar a su fin y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y es un proceso que va a ser paso a paso y que tiene que involucrarse también lo que les decía, la parte de la paciencia, porque a veces queremos inmediatez. Ya quiero que esta situación pase, ya quiero que esta situación se me olvide, ya quiero estar en otra situación, pues, ¿no? Entonces, hay que darnos ese tiempo, tener la paciencia, la empatía, sobre todo con nosotros, y que esto es lo mejor que puede suceder. Y por último, ya para ir cerrando este video, es ver el lado positivo, es decir, qué viene después de cerrar este ciclo. Es decir, a lo mejor un espacio nuevo para oportunidades, porque a veces cuando estamos en situaciones decimos, no, esto era lo mejor que me pudo haber pasado, no pudo ser de otra manera, etcétera, etcétera, pero nos cegamos, pues así como que vemos que eso es lo único y en realidad aparece en un mundo de oportunidades posteriores a esto. Y después esa reconexión que hago conmigo mismo, conmigo misma, y digo, oye, pues me doy cuenta que ya al soltar a esta situación, a esta persona, también pues mis pensamientos están más claros, me siento más tranquilo conmigo, mis emociones empiezan a estabilizarse y obviamente me da un bienestar. Y por último, fortalecer tu autoestima, darte cuenta que esto también fue un aprendizaje, darte cuenta que también de esto nos llevamos algo positivo y a veces el enfrentar estas situaciones te das cuenta de lo que eres capaz, pues te das cuenta de que pudiste superar esa situación, pudiste también salir de ahí, pudiste también darte cuenta de lo fuerte y valiente que fuiste al salir, ¿no? Entonces, como cierre a este video, hay que hacer como una inspección, ¿no? De qué cosas en este momento me está costando trabajo dejar ir o de qué cosas me está costando cerrar este ciclo. Y ya sea como te decía anteriormente, tal vez por algún dolor, por esa pérdida que voy a sentir o que voy a vivir o salir de mi zona de confort. Entonces te invito a que me comentes si actualmente tú estás viviendo alguna situación similar. Y pues si quieres a lo mejor agendar alguna cita, ya sea de manera presencial o en línea, yo estoy en Hermosillo, Sonora. Puedes agendar al 6623-552770, seguirme en redes sociales, en este canal. Estoy subiendo información acerca de salud mental. También en mi canal de Instagram, también estoy por Instagram, estoy por Facebook o en TikTok. Subo mucha información acerca del running, acerca de salud mental. Y en Psicóloga SICAF, que es el consultorio aquí que ven ahorita, en donde estoy, donde doy las terapias, también tenemos una página, se llama Psicóloga SICAF, donde también subimos información relacionada a salud mental. Pues gracias por pertenecer a este espacio, por sumarte a mi comunidad y pues me da mucho gusto que seas parte de ella y te invito a que le des like, a que te suscribas y sobre todo a que compartas y sobre todo que me compartas, ¿no? En los comentarios si actualmente tú estás viviendo una situación de cierre de ciclos y no sabes cómo hacerlo y cómo te está yendo con ellos sobre todo. Chao.